Hola a todos, bienvenidos a Ritmo Financiero, un espacio donde hablaremos de música, dinero y todo lo que hay entre ambos. Mi nombre es Marcel Aram. Y yo soy Eleonora Sánchez. En este canal vamos a entrevistar a economistas, docentes y egresados de la Facultad de Música que nos ayudarán a organizar mejor y entender nuestras finanzas para trabajar de lo que más nos gusta, la música. El día de hoy nos acompaña el licenciado Arturo Pérez Colorado, con quien hablaremos temas sobre administración y gestión de agrupaciones musicales y trámites sobre SAT, entre otros. Arturo, es un gusto que estés aquí con nosotros, estamos muy encantados. Gracias por la invitación, para mí es interesante estar aquí, es algo nuevo para mí. Antes de que todos los temas que tenemos preparados para ti, quisiéramos saber más de tu carrera, más de tu trayecto en la Facultad de Música y qué fue lo que te guió a gestionar agrupaciones musicales, cómo ha sido tu experiencia en eso. Pues realmente yo empecé con la gestión y los grupos antes de entrar a la Facultad de Música. Mi formación musical comencé en Esperanza Azteca y dentro de Esperanza Azteca, como muchos músicos ya sabrán, muchos empezamos ahí, pero en la mía, mi maestro, el coordinador de los metales, siempre hacía ensambles entre nosotros. Entonces teníamos muchos tipos de ensambles, teníamos el quinteto de metales, los trombones también hacíamos cuartetos, había un gran ensamble de metales, había una big band también en la que tocábamos con la percusión, con los demás. También en alguna ocasión hicimos conciertos de salsa también, y desde entonces para mí se me inculcó como que la música no era solo una orquesta o solo algo, sino que había como muchas cosas, y eso fue, siento yo, lo que para mí me llevó a hacer los ensambles. Como yo veía que mi maestro escribía las partituras, hacía los arreglos que íbamos a tocar, y él los dirigía, a mí también me empezó a llamar la atención, entonces yo poco a poco fui haciendo mis arreglos, mis partituras, buscaba ensambles para los que tocar, buscaba juntarme con amigos, juntarme con compañeros, y ya cuando entré a la facultad que conocí mucha más gente, pues para mí fue más fácil hacer esa relación y conseguir tocar con compañeros en ensambles. Ok, bastante interesante. Una pregunta, ¿a partir desde cuándo viste la necesidad de trabajar una vez estudiando? ¿A partir desde cuándo surgió esa iniciativa? Pues realmente no fue como tal necesidad de trabajar, sino más bien fue que yo tenía gastos personales míos, mis gustos, que yo me quería comprar una crema de trombón, una boquilla, un algo extra, y mis papás me dijeron, si tú quieres algo más de lo que te estamos dando, te lo tienes que comprar tú. Y entonces empecé a buscar una manera de hacer dinero, que realmente al inicio no fue de la música. Yo comencé haciendo bolovanes, empecé dando, ya no vendo, si algún día regreso, me tienen que comprar, son muy buenos los de Nutella. Estaban muy ricos, Pregúntame a mí. Empecé haciendo bolovanes y también dando clases, no de música, de juegos de mesa, de ajedrez y juegos modernos. Entonces, realmente de la música al inicio para mí fue muy difícil, porque como eres nuevo, nadie te conoce y pues apenas vamos aprendiendo, mejorando a tocar, nadie te invita a tocar, pues porque vas creciendo apenas. Entonces yo tuve que buscar otras maneras de hacer dinero, que fue haciendo bolovanes, dando clases, algunas otras cosas. Y de ahí realmente cuando empecé a trabajar de la música fue cuando armé pues, el grupo Salsabrosos. Síganos en Instagram. Promoción del grupo. El 15 de noviembre, Salón Caracol, a las 7 p.m. no se lo pueden perder. Al final del video se lo recordamos para que no se Una vez más. Entonces, hasta entonces, que tampoco comenzó ni siquiera como plan de trabajo, pero al meterme a ese estilo de música, a lo popular, a la salsa, la cumbia, a todos esos estilos, me abrió la oportunidad de tocar también en otros lados. Poco a poco, pues nos escucharon una vez en la popular o así, y me empezaron a hablar de otros lados. Se puede decir que a partir de que empezaste como Salsabrosos, te empezaron a llamar conforme a mayores agrupaciones, ¿no? Ya, y esos fueron los principios o los principales trabajos de músico. Sí, como músico principalmente se abrió con Salsabrosos. A partir de ahí, de tener pues, más experiencia, de empaparme un poco más de la música y también de que más gente me pudiera escuchar,
fue que me empezaron a hablar de otras agrupaciones. Y Aunque, bueno, curiosamente y principalmente de los trabajos más importantes que tengo ahorita no se dieron por eso, sino fue por mi servicio social. porque estás haciendo el Bien. servicio, bueno, lo hiciste en la orquesta de salsa, ¿no? Sí. Life hack, consíguete un buen lugar donde hacer tu servicio social, porque de ahí te llaman o las personas con las que haces buenos contactos. Y es que así fue donde empecé a hacer mucho más trabajo. Empecé a tocar hace un año, un poco más de un año, en una danzonera, y fue porque uno de los trompetistas de la orquesta de salsa, Ramiro, que le mando un saludo, me invitó a formar parte de la danzonera porque me escuchó y estuve yendo a los ensayos en la orquesta de salsa. Ok. Entonces, a partir de ahí fue que me invitó y empecé a tener muchísimo más trabajo, porque a partir de ahí me empezaron a hablar también en más lugares. Y también de ahí, uno de los trompetistas que toca en la danzonera, David, él fue el que me invitó a formar parte de la orquesta de jazz de Tonatiuh, que son de los trabajos ahorita más grandes que tengo. Pues fueron ahorita con el festival de... Al Cervantino, en Cervantino, ¿no? fuimos ¿Tocaste ahí? el fin de semana pasado. Ah, qué chido. Genial. Y aparte de comenzar las agrupaciones, ¿cuál fue ese reto, no? O sea, para ti, ¿cuál fue lo principal que te demandó para crear esas agrupaciones? 100% la gente. A la gente no sé por qué no le gusta tocar música a veces. Estudiamos música, pero los invitas, armas algo, hay un ensayo y se acabó. Los invitas, armas un ensayo, se hace algo, se acabó, ni siquiera llegas a veces al concierto. Es una y otra. Sí, es una y otra vez de armar un ensamble, haces un par de ensayos, ya el tercer ensayo ya nadie puede y se acabó. Entonces, me pasó eso. Un consejo que me dio el maestro fue: no hagas música con tus amigos, haz música con gente que no conozcas que quiera hacer música. Sí, claro. Entonces eso fue lo que terminé haciendo. Pues Salsabrosos comenzó porque había otro trombonista en el ensamble en el que se iba a tocar, no podía, me mandó a mí, entonces conocí a toda esta gente y al final, como me gustó cómo sonó el ensamble, yo le dije a Adal, que era el que llevaba el ensamble, y dije: oye, estaría chido que hiciéramos esto, que siguiéramos tocando salsa, porque en la facultad nadie toca salsa, entonces estaría abrir esa puerta, estudiar, para cuando pudiéramos ir a una tocada, un hueso o en lo que sea, estuviéramos preparados y no llegáramos en ceros, porque es algo que se nos critica mucho a los músicos clásicos, ¿no? Que es no poder tocar música popular como se debe. Entonces, esa fue la idea al inicio, pero realmente nadie era mi amigo. Eran puros compañeros de otros semestres, de otros instrumentos, de otros lados, que yo no conocía. Entonces, siento que eso fue una clave de que funcionara. Todos dijeron: sí, sí quiero hacer eso, sí me gustó, sí me interesa. Y Igual todos... quien no quiso entrarle también. Sí, al inicio éramos como 20 Sí. y al final terminamos siendo 10 o menos a veces. Entonces, realmente fue la gente que sí quería hacer música, que quería probar eso. Entonces, para mí eso fue lo que me abrió. El reto fue la gente, porque una vez armas un ensamble y se va. Una vez armas un ensamble y se va. Se me han ido una cantidad de ensambles. Trombones, sobre todo. Trombones. No, pero de ensambles. Sí. Siempre a mí me gustó hacer arreglos, entonces yo los armaba, conseguía a alguien con quien tocar, un ensayo y nunca más se volvían a tocar. Entonces nunca, tengo no sé, 200, 300 arreglos o más en la computadora que he hecho en estos años. Ajá. Y para diferentes ensambles. Se han tocado tal vez 50. Ok. O sea, Sí. no, yo creo que, bueno, sí, tengo 50 que se han tocado, yo creo que más de 500 arreglos que he hecho en años y no se han tocado muchísimo menos de la mitad, no sé si el 10% siquiera se haya tocado, porque es difícil conseguir a la gente para tocar. Claro, pero lo importante es la perseverancia, ya vieron. Sí. Y en cuanto a la gestión, no, en cuanto a cuando egresaste, ¿con qué nuevos retos financieros te has topado? Que pues como estudiante hay veces que pues no tenemos como que mucha noción de lo que se necesita. ¿Con qué retos nuevos financieros te encontraste? Pues hasta ahora retos financieros grandes no he tenido, más que pasar la renta al final de mes, pero siento que de los retos más grandes fue comprarme un trombón nuevo que necesitaba, porque ya mi trabajo no me sentía cómodo tocando con el trombón, y de repente cuando quiero comprar uno bueno, uno de mejor calidad, me dan una cantidad bastante grande, que tenía una parte ahorrada, pero sí fue complicado, porque de repente todo el dinero ahorrado que tenía por cualquier cosa, lo di como enganche para poder comprar el trombón,
y después en 2 meses, porque ese fue el lapso que acordamos para terminar de pagar el trombón, fue conseguir grandes cantidades, al menos para mí, grandes cantidades de dinero y tener que conseguir trabajo. Entonces, como tenía que pagar pues mi comida, la renta y ahora el trombón, que eran gastos muy grandes, me tuve la necesidad de mandar mensaje a todo el mundo para conseguir trabajo. Ando libre, ando libre, ando libre, ando libre y conseguir más trabajo del que ya tenía. Porque el que tenía me daba bien para vivir, pero ahora con esta deuda muy grande que me hice yo solito, fue conseguir el doble o el triple de trabajo. Me veía obligado a tener que trabajar toda la semana y extras para poder pues pagar, sí, cubrir el gasto de la nueva deuda que conseguí. Sí, claro, ok. Bueno, y sabemos que es una parte complicada de ser músico profesional, es el tema administrativo, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, trámites con el SAT. Y apenas nos platicaste que fue tu primera cita con el SAT. ¿Cómo te fue? Platícanos de tu experiencia. Pues lo difícil es que la información que hay en internet pues es concisa, pero es un poco ambigua, porque yo hace unos años que tramité mi pasaporte, sacó mi acta de nacimiento, la que yo siempre llevo, llegué al trámite y me dijeron, esa no vale porque no es actualizada. Entonces tuve que ir a actualizarla, la llevo otra vez como al mes o 2 meses porque tardaba mucho la cita y me dicen, esta no te vale porque aquí no está tu lugar de nacimiento. O sea, decía Veracruz, pero no decía Jalapa. Entonces por eso no me la contaron y yo había pagado 200, 300 pesos por esa acta y pues no me la aceptaron. Okay. Y yo tenía un viaje cercano y no podía hacerla. Entonces tuve que ir a Orizaba, hice un rollo. Entonces el SAT es un poco ambiguo porque no especificaba si tenía que ser un acta actualizada de esas Claro. o si cualquier acta. Entonces eso me costó un poco y yo llevé todos los papeles que pude. Entonces llevé 30 hojas, 3 copias de esta acta de nacimiento, 3 copias de esta, 3 copias de esta. Tuve que llevar muchos papeles. Para que no faltara. Sí, y al final curiosamente no usé casi nada. Te piden muy pocas cosas. Yo hice mi cita en línea, Ajá. porque llegar ahí pasas horas. No es recomendable ir al SAT sin cita. Entonces yo la hice en línea, la tramité. No había ningún lugar ni día disponible. Y lo que hice fue inscribirme a la lista de espera. Entonces tú pones tu correo en la página del SAT y cuando hay algún lugar disponible o eso, ellos te mandan un correo. A mí me llegó, hice la cita, digamos, un día viernes, me inscribí y aproximadamente el martes o miércoles me llegó que en 2 días era mi cita. Entonces, Ok. te dan la opción de confirmar o no, por si no puedes. Entonces, no se preocupen, si la rechazas, te llegará otra después. Yo afortunadamente sí podía, la acepté y entonces llegué creo que era jueves, a la hora que me citaron. Y la verdad es que es muy rápido, porque hay una fila enorme que siempre se ve allá afuera del SAT, pero es para la gente que no tiene cita. Si tienes cita, te forman por horario. Entonces, hay gente que citan a las 8, hay gente que citan 8:15, hay gente que citan 8:30. O sea, cada intervalo de tiempo hay diversas citas. Entonces, tú no tienes que llegar a las 8 si te citaron 8:30. Tú llegas 8:30 y aunque ya haya una cola de gente que quiso llegar media hora antes, a ti te pasan adelante, porque por eso se hace el orden. Entonces yo llegué y al inicio había una cola de unas 10 personas, pero como yo tenía el horario que era, me pasaron y era la segunda persona. Entonces me atendieron, recibieron mis papeles, todo el bonche, me dijeron, no, nada más necesitas esto, y ten a la mano tu credencial y tu memoria para la e-firma que necesitaba tramitar. Y todo el trámite fue muy rápido. La verdad es que la gente ahí trabaja muy rápido y si vas con las cosas que necesitas en la mano, te atienden de volada. Yo tardé 50 minutos tal vez, no fue una hora, fue menos de una hora y ya estaba afuera con todos los trámites hechos, con mi firma en la memoria, todo lo que necesitaba ya lo tenía. Entonces fue muy rápido, pero he tenido amigos que me dicen que tardan 3, 4 horas o incluso más, se pasan toda la mañana ahí, pero también es porque no hicieron cita. Claro. Entonces, 100% recomendado hacer cita en internet porque
te resuelve muchos temas. Ahorra mucho tiempo, ¿no? Un flash pass como en Disneyland, ¿no? Así. Algo así. Y tú, Ujú. Sí, pasas la versión premium, ves toda la gente parada y nada más. No, yo tengo a esta hora la cita. Sí. Bueno, esa es una de las recomendaciones que les das a Sí. los alumnos que nos estén viendo. ¿Qué otras recomendaciones? O a lo mejor como para retomar o recapitular todo lo que platicaste de tu experiencia y así para el SAT, ¿qué recomendaciones darías a los alumnos que van a ir a, no sé, a su primera cita o van a empezar con declaración de impuestos, etcétera? Pues yo hasta ahora no he iniciado las declaraciones de impuestos. El trámite que hice en el SAT fue únicamente para darme de alta y obtener mi RFC y mi firma Bien. para poder tramitar mi cédula profesional. Ok. Pero una recomendación que yo haría es que lo anticipes un poco a tu titulación, porque cuando te titulas tarda un poco el trámite del título. No es tan rápido, o al menos a mí no me tocó tan rápido por el cambio del rector. no, pregúntale a Kevin si le fue rápido. A mí, yo nada más tramité el título electrónico porque no requiero el físico, al menos no en este momento, no me alcanzaba. Claro. Y se supone que tarda 5 días hábiles, una semana aproximadamente. Si tarda más es raro y tienes que ir a preguntar. Y el mío tardó casi un mes. Y cuando fue a preguntar, todo fue que estaba atorado en toda la, no me acuerdo ahorita cómo se llama la oficina que hace esos trámites. No, no recuerdo, pero ellos lo tenían atorado. La respuesta que me dieron, porque la solución fue nada más que me hicieron un comprobante de que ya estaba en trámite. No hubo solución, solo era esperar a que ellos lo resolvieran. Afortunadamente se resolvió y ya salió, pero tardó un poco, entonces no pude empezar el trámite del RFC, del RFC, no, de la cédula profesional. No pude iniciar el trámite de la cédula profesional porque no tenía el título. Entonces te piden el título, ok. y te piden tu firma y el RFC. Entonces, si anticipas un poco eso, en cuanto ya puedas tramitar el título, que a veces tarda un poco, anticipas la cédula profesional. Y es que sin esa no te pueden hacer contratos. Por ejemplo, en grupos artísticos de la UV no te permiten pues trabajar si no tienes título y si no tienes cédula profesional, porque se necesita hacer un contrato para que te puedan pagar. Ellos necesitan, no te meten en su nómina como tal, pero como te hacen un pequeño contrato por un par de días, o los ensayos o conciertos que tengas, requieres toda esa documentación. Okay. Entonces a mí ya se me pasaron al menos 3 ocasiones que no pude ir por no tener todos los papeles. Entonces es importante porque pues las llamadas no te esperan a que los tengas. Tú tienes que estar listo antes y pues es importante irlos juntando desde antes, porque si no ya te agarran las carreras de no tengo esto, me falta esto. Pues mejor anticipar, prever esa situación. Muy bien. Bueno, y en cuanto a tu economía actual, ¿no? Ya sabemos que eres egresado. Hoy en día, ¿cuáles son tus fuentes de ingreso dentro y fuera de la música o del entorno musical? ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso justo ahora? Últimamente fuentes de ingreso fuera de la música no tengo. Muy rara vez doy clases. Ahora ya dejé de dar clases, y últimamente nada más me dedico a tocar. De momento en los grupos donde estoy. Entonces, pues si uno no tiene trabajo este fin de semana, otro tiene. Y si no, otro tiene. Entonces, pues principalmente ahorita es puro tocar. Ah, muy bien. ¿Y en cuántas agrupaciones estás? Porque sí, estás bastantes. Estoy en Salsabrosos, estoy en Híbrido, Síguenlos en Instagram. estoy en la Danzonera, en La Real, estoy en la orquesta de jazz de Tunatiu, también voy de ahí a huesos con Factor Salsa, también voy con Ángel y La Sabrosura, y también voy, no creo que ya son, los regulares son la mayoría. Ok. Y una vez que tienes tus ingresos, ¿cómo los divides? O sea, ¿cómo es tu método de ahorro, por así decirlo? O sea, porque supongo que no todo lo agarras y lo gastas, ¿no? ¿Cuál es tu porción? ¿Cuál es tu O como lo administración? gestionas, a lo mejor no llevas una técnica de ahorro, pero como lo gestionas. Pues dependiendo de la semana, porque hay semanas muy buenas, en las que se gana bien.
Sí, hay Come bien. sí, en las que pido de comer y ya no cocino. Pero hay semanas en las que son muy apretadas, ¿no? Entonces, dependiendo, si es una semana buena, por ejemplo, intento ahorrar más para la renta. Entonces, si esta semana gané nada más cerca de 1,000 pesos, tal vez guardo 300 o 400 para la renta, porque pues lo demás necesito comer. Pero hay semanas buenas en las que gano 3,000 pesos o arriba y pues guardo 1,000 o 1,500 para la renta porque ya es muy poco de ahí lo que me falta para conseguirla, ¿no? Entonces, dependiendo del fin de semana, qué tanto haya tocado, qué tanto haya ganado, es la porción que guardo. De ahí lo que hago también siempre es quitar una parte para la comida, porque pues esa no la negocio. Sí. O sea, tengo un presupuesto semanal para mi comida, que es lo que yo sé que más o menos gasto en una o dos veces comer fuera, porque no siempre estoy en mi casa y no tengo tiempo a veces de cocinar. Y otra parte, pues sí, para la despensa, para las cosas que necesito comprar a la semana. Entonces eso siempre lo guardo. Y de ahí, de la parte que queda, lo reparto, ¿no? Una parte para la renta, una parte para mis gastos de transporte, de gasolina, para el carro. Como me muevo mucho, necesito moverme a tocar. Siempre guardo una parte también, aunque sea pequeña, para poder asumir esos gastos y que no lleguen de jalón. Hay una parte que también guardo de ahorro por si acaso. Sí, porque uno siempre se nunca sabe, necesita, ¿no? Un Uno colchoncito. nunca sabe, güey. O sea, No, luego se te atraviesa un trombón caro y pues hay que soltar el dinero, entonces Hay que tener. sí, entonces siempre procuro ahorrar una parte y pues hay otra parte que generalmente es chiquita que se va en mis gastos normales, ¿no? Que si pagas el Netflix, no, ya dejé de pagar Netflix porque estaba caro, no, pero que si Netflix, Spotify, que si vas al gimnasio, o sea, todas esas partes que yo intento reducirlas lo más que puedo, pues también tienen, de ahí quito una parte para irlas pagando. Entonces generalmente dejo lo de la comida y ya de ahí reparto lo demás. Si me fue muy bien, pues le dejo bonches más grandes a cada una de las partes que gasto, ¿no? Y ya de ahí, si logro repartirlo bien y me sobra, pues ya es mi dinero extra para gastar. pero ya lo tienes como suelto, por así decirlo. Sí, ya a veces quedan 100 pesos nada más, pero pues son 100 pesos en los que si quiero un chocolate, si quiero una nieve, o sea, ya son como los gastos totalmente extras, ¿no? De los momentos libres, ¿no? Sí. ¿Qué recomendación les das a los estudiantes que están por egresar y que están buscando nuevas necesidades, bueno, nuevos ingresos fuera de la música y aparte dentro de la música? Es complicado. Yo recomendaría hacerse de contactos mucho antes, porque el problema es que cuando ya quieres trabajar y tienes la necesidad de trabajar, es difícil, porque en Jalapa hay muchísimos músicos y todos son muy buenos. Entonces meterte al medio es difícil, porque ya hay gente que trabaja cada 8 días y le hablan cada 8 días. ¿Por qué? Porque ya es el conocido, es el que es seguro, seguro tiene el repertorio, seguro que lo puede tocar. Entonces, no a toda la gente le gusta animarse con gente nueva. Entonces, lo mejor es desde antes empezar a probar, ¿no? Porque si tal vez con los grupos que ya están establecidos o las orquestas, dependiendo de a qué te dediques, que ya están establecidas, ya le hablen a la gente nueva que va haciendo grupos nuevos, orquestas nuevas, todas las cosas nuevas, te conoce de antes. Porque ya cuando tienes la necesidad de trabajar es complicado meterte a eso. Y hay que hacerle así como meterse poquito a poquito, llegar a poder tocar en lugares es nada más por quedar bien. No hay de otra. Si vas una vez y tocas mal, no te vuelven a hablar. Y es cruel, ¿no? Ese mundo, ¿no? Sí. Sí, es muy duro. Pero pues es la realidad. Entonces, si no te expones a ese mundo tampoco, por muy egresado que seas, no te habla la gente, ¿no? Porque el título puede decir mucho, puede decir nada, ¿no? Hay gente con título que toca mal, que no se esfuerza en tocar bien, y hay gente que no tiene título y toca impresionantemente bien, ¿no? Entonces, al fin y al cabo hay que recordar que es un papel, ¿no? Nuestra vida laboral no siempre empieza después o inmediatamente de que salimos. Muchas veces empieza antes. Hay gente que tiene la fortuna de que la transición le tocó exactamente, se dedicó solo a estudiar y luego a trabajar, exactamente, se acomodó a poder trabajar. Hay gente que
cuando saliendo le cuesta mucho y poco a poco va encontrando el lugar para trabajar. Entonces, para mí la recomendación sería, consigue contactos antes y haz un buen lugar donde hacer tu servicio social, porque muchas veces te vuelven a hablar en el servicio social o la gente que conoces ahí, por lo mismo de ser gente joven, con ganas, con experiencia, siempre que hagas bien tu trabajo, te van a recomendar, ¿no? Ah, yo conozco a un percusionista que hizo el servicio social, es bueno y llámalo, porque él va a hacer bien las cosas, ¿no? Y sí, tal vez no tengamos experiencia, ¿no? Pero él es bueno, ¿no? Él, aunque no sepa, lo estudia, lo resuelve y cumple, ¿no? Entonces, desde antes hay que buscar, porque ya una vez saliendo, te sientes solo. Sí, claro, sí. Y todavía es más difícil, ¿no? Como que no tenemos contactos y hasta ahí encontrar contactos o hasta ahí buscar opciones o buscar oportunidades. Sí, es que ya una vez que no tienes los contactos de los amigos en la escuela, de los maestros que te escuchan en la escuela, de que vas a tocar un recital de no sé quién, o de un compañero, o con un maestro, o te invitan a eso, se pierden totalmente los contactos. Yo tenía muy poco que salí y ya no hablo con nadie. O sea, realmente te desconectas mucho porque tienes que hacer otras cosas que ya enfocar a tu carrera y a lo que quieres y necesitas hacer. Y entonces, si ya no tienes contactos en este momento, como te desconectas totalmente de esa área, es difícil. ¿Cómo te acercas a esas personas que están tocando si tú en este momento no estás tocando? Ok, claro. Y hablando de esto, este proceso que te ha llevado, ¿cuál ha sido como que los errores de los que has aprendido? Porque supongo que ha sido prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y inclusive puedes pegar en algo, pero ¿cómo ha sido esa superación en esos pequeños obstáculos que has tenido? Pues, es una buena pregunta. Cuando de repente tienes un poco de dinero al final de la semana y dices, ah, es que yo voy a trabajar el viernes, entonces el viernes repongo este dinero. Y llega el viernes y te cancelan. Y entonces tú ya habías gastado ese dinero porque ya tenías. Entonces, eso, lo mejor es no hacerlo, lo mejor es ahorrar para ese gasto y ya. Pero hablando musicalmente de los errores y aciertos que he tenido, creo que un error que he cometido varias veces es precipitarme mucho a hacer cosas que todavía no puedo hacer y que yo sé que no puedo hacer. Por ejemplo, cuando vas a tocar, hay veces en los que te preguntan, ¿puedes tocar esto o no puedes tocar eso? Y a veces las ganas de decir, sí puedo, te hacen quedar mal. Claro, ok. Porque pues, también es importante reconocer el, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. Porque muchas veces cuando vas a trabajar te expones, ¿no? Entonces, si te invitan una vez y tú quedas mal, lo que decía hace rato, no te vuelven a llamar. Entonces, eh, muchas veces fue a tocar al inicio y me decían, oye, ¿puedes tocar esto? Sí puedo. Hoy vamos a tocar tal día, va a estar así, es este repertorio. Ah, ok. Y ya medio lo estudias, medio no lo estudias, si es que te da tiempo o si lo conoces o no. Pero llegas a tocar y de repente te das cuenta que lo que estudiaste no es como lo estudiaste, ¿no? Ok. Que se hacen diferentes las cosas, que alguien tal vez tampoco lo estudió y se perdieron, o que simplemente tú decías sí puedo tocar y cuando llegaste te diste cuenta que estaba muy difícil. Entonces, llegas, aceptas algo sin entender exactamente qué es lo que tienes que hacer, y ya luego llegas y truenas, porque no estabas preparado para hacer eso, ¿no? Entonces hay que cuidar también como qué cosas sí puedo y qué cosas no puedo, porque pues al fin y al cabo es lo que se va a quedar la gente de ti, ¿no? Claro. Si lo hiciste bien, si resolviste, chido. Si lo hiciste mal, bueno, ahí ya no le hables por favor porque no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y siento que de los aciertos que tuve, de cierta manera, fue probar con todo y con todos, toda la gente que pude. Porque sí, hay que cuidar con lo que puedes o no puedes tocar, pero hay que probar también. Más cuando uno está en la escuela. Y si te invitan a tocar jazz, ve a tocar jazz. Porque si después te hablan y no tienes la experiencia, te va a ir mal. Y si te invitan a tocar en
un ensamble de cámara, ve y hazlo, porque es lo que tienes que hacer, para eso es la escuela, para probar todo lo que puedas y después decidas qué te gusta, qué no te gusta, Sí, probar, ¿no? qué te quieres dedicar y tener la experiencia de hacer las cosas, porque ya después cuando sales tienes que tener la experiencia. Ya de que eso ya tiene que estar resuelto, ¿no? Sí, un amigo me dice, cuando uno es estudiante y tienes tu credencial de estudiante y vas y te dicen, ah, no, él está estudiando en la facultad o donde quieras, él dice, esta es la credencial de equivocarte y de no saber, porque eres estudiante, está bien, Okay. pero una vez que sales y pierdes la credencial de estudiante, también pierdes esa credencial De error. imaginaria de poder equivocarte y de decir, no sé hacer esto, porque se supone que eres profesional y te hablan como un profesional y tienes que hacer las cosas como tal. No puedes decir, yo no sé hacer esto, yo no sé tocar esto. ¿Sabes o no sabes? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es eso? Es una frase que me dio un amigo, que es una perspectiva interesante de ver las cosas, ¿no? Claro. A veces uno se enfoca tanto en el repertorio, en estudiar la técnica y eso, que uno no piensa que no he probado hacer cosas que están fuera de mi comodidad y que cuando te invitan tienes que saber hacerlas, Ok. porque pues así es la vida laboral, ¿lo haces o no lo haces? Sí, claro. Sí, porque es algo que platicábamos con un grupo que va a ser una entrevista que va a salir más adelante. Que es eso, ¿no? Ser versátiles, ¿no? Como que no solo enfocarse en un género. Claro, si también cada quien quiere estar en un género en específico, es su decisión, pero que siempre funciona, ¿no? Que siempre ayuda saber hacer más cosas, ¿no? Como que saber tocar diferentes géneros, adaptarse. Sí, y es bien importante porque yo de todos los grupos en los que estoy, solo hay uno en el que se repite, de ahí todos son una cosa distinta. Salsabrosos es pura salsa, híbrido es pura cumbia, norteña a su estilo específico, la danzonera es danzón, Okay. 100%, y la big band es música de jazz, entonces no tengo ninguno en este momento que se repita. Okay. Los grupos con los que menos toco, que voy más ocasionalmente, sí son de salsa y cumbia, pero no estoy de tal, como tal de planta. Uh-huh. Pero en los que estoy, ninguno tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, sí es importante porque algo bueno es que nunca tocan en el mismo horario. ¡Ay, qué bien! Cuando voy a la danzonera es en la tarde, cuando voy a la salsa es en la noche. Cuando vas en la cumbia hay un punto medio, o es muy noche o es muy temprano, Okay. o tiene puntos muy específicos. Y cuando voy en la orquesta de jazz, generalmente son tardes o tardes noches. Entonces te da tiempo a veces de hacer uno, dos o tres, incluso con distintos, en un mismo día, porque lo bueno es que por el mismo género y el público específico que tiene, no chocan. Ajá, claro. O chocan muy poco. Entonces puedes escoger eso. Entonces no solo tocas muchos estilos, sino que eso también es un público distinto, es un horario distinto, incluso son días distintos. Okay. La danzonera es mucho de hacia los domingos. Ok. No sé por qué, pero el domingo es de danzón. Es como un día tranqui, algo muy común, ¿no? Y los otros generalmente son viernes o sábado. Ah, ok, bien. Entonces, a veces nos cambian mucho en el día las cosas que se van haciendo, ¿no? También hay algunos con los que se toca mucho más seguido que con otros, pero como el público específico al que va cada grupo es distinto, también te apoya a no chocar. Por ejemplo, un mariachi tiene trabajo toda la semana, porque a ellos no es tal de una fecha. Si es cumpleaños, si es serenata, si es una fecha especial, no importa el día que es, puede haber trabajo, ¿no? Que también requiere una demanda específica de tener esa libertad de tiempo de poder comprometerte en horarios y días específicos, ¿no? Pero tiene una ventaja y es que se cobra más. Es un trabajo muy bien pagado. Y como todo el tiempo, en todo el año, hay cumpleaños, hay aniversarios, hay bodas, todo lo largo del año hay trabajo, ¿no? Porque hay muchos otros trabajos que tienen altas y bajas. Que en diciembre la gente tiene dinero, hace fiestas, te contratan mucho. Llegas en enero, se acabó el trabajo, ya nadie te contrata. Entonces, considero que es importante
¿Qué vas a hacer cuando el trabajo que más te paga esté de baja? Si es que no tienes un trabajo fijo, ¿no? Lo óptimo sería tener un trabajo fijo, un sueldo mensual, pero es una realidad a la que muy pocos podemos aspirar al salir, ¿no? Es algo complicado que puedas llegar a eso. ¿Y qué vas a hacer cuando el trabajo en el que tienes, con el grupo en el que tienes, con la orquesta en la que estás, no tenga trabajo, no sea una temporada fuerte? Entonces, es muy importante que diversifiques, que puedas tocar aquí, que puedas tocar allá, que puedas tocar allá, que puedas dar clases. Algo importante también, bueno, que sepas aprovechar, nosotros que venimos de la facultad, las cosas buenas de una técnica clásica, al menos yo, que voy a lo popular, que se puedan aplicar, pero también poder tocar bien el clásico, porque también es una chamba muy bien pagada. Sí, sí, sí. Cuando consigues una orquesta estable, es trabajo estable, pase lo que pase. Hay siempre trabajo, hay siempre paga y te da cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, considero que es importante poder hacer bien las dos partes, justo esa diversificación de que si te hablan aquí, si te hablan aquí, si te hablan aquí, si te hablan aquí, puedas aceptar esos trabajos, porque no siempre hay trabajos en todos lados. Bueno, más que nada también queríamos saber a los alumnos que están por egresar, un último consejo, y definitivamente, aparte de los contactos, de la gestión de ahorros, aparte de la diversificación de todo el repertorio, un consejo más, porque aparte me recuerdo que estás ¿cómo se llama? En Titen Tambor, ¿no? Que Sí. también eso Ah, faltó ese. Faltó ese, es cierto. está integrado con músicos que están por egresar, ¿no? Entonces, un consejo que les des a ellos y a los que están por parte de la facultad. Un Pues- último, así como para recapitular. Pues más que quitando toda la parte financiera, porque es muy específica y personal para cada quien. No es lo mismo para ti que para mí, ni que para ustedes, ni que para quien nos vea. O sea, es muy específico y muy especial para todos. Disfruten la música, porque Sí. no te llaman si no disfrutas la música. Y de eso se trata todo eso, ¿no? O sea, sí, uno tiene la necesidad de trabajar. Es mentira que vivamos del aplauso, eso no. Con eso no comes. Amor al arte. Necesitamos dinero. Necesitamos comer, pagar la renta. Lo necesitamos, pero no llegas si no disfrutas lo que haces. Si tú te subes al escenario y nada más tocas, nada más llegas, cumples y ya, si no gozas lo que estás haciendo y nada más piensas en dinero, 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 sí, no tiene ningún chiste hacer lo que estamos haciendo. Hay trabajos que son más estables, que te dan incluso más dinero y que los puedes conseguir en otro lado. No. Entonces, disfruta la música, es un trabajo muy bello. Yo nada más trabajo fines de semana y duermo 5 días entre semana porque me lo permite hacer mi trabajo. Entonces, es bonito, pero hay que disfrutarlo porque independientemente de las finanzas, de las cosas que se hagan, pues es el fin por el que creo que todos estamos aquí, ¿no? Porque Claro. Realmente, Arturo, te agradecemos mucho los consejos y la experiencia que has llevado aquí con nosotros y que nos compartes y que además que nada estás compartiendo a todos los estudiantes que están interesados en formar, en agrupaciones musicales y aparte toda la experiencia que van a venir después, ¿no? Así que realmente para nosotros es un gusto y un honor que compartas esto con nosotros. Significa bastante para nosotros. Y les recordamos que si les gustó esta charla, esta plática, estos consejos, las compartan con sus compañeros. Vamos a estar etiquetando tanto a los grupos aquí que está nuestro compañero, como a nuestro compañero también. Señor Y licenciado. Arturo Pérez Colorado. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok e Instagram como Ritmo Financiero. Recordemos que la educación financiera también nos ayuda al crecimiento musical. Así que esto sería todo por esta ocasión. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias, Arturo.